Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Bíblica Bautista en Tecámac. Creemos que los miembros de la Iglesia existimos para que Cristo sea glorificado, haciendo discípulos que lleven el mensaje de salvación a toda nuestra comunidad, a nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Continuando con la serie de mensajes, presentando el tema La paz que nos da Cristo, predicado por nuestro querido pastor invitado Hugo Hernández. Una vez fui a Oaxaca, allá en la zona del Istmo, y los hermanos tenían nada más así, sin paredes, solo la pared de atrás, y el vecino de atrás ponía música, todo lo que daba en el mero momento de la predicación. Entonces, en Tultepec, no es la lluvia, de hecho, cuando llueve ni siquiera nos enteramos allá afuera, pero los flotes se escucha todo el tiempo, cada domingo, escucha muy fuerte. Y bueno, eso nos interrumpe, y ahorita está muy tranquilo, afortunadamente esto es como romántico, ¿verdad? Sí, muy tranquilo. Y bueno, mi nombre es Hugo Hernández, ¿verdad? Estoy pastoreando ya hace 18 años en Tultepec, Estado de México. Hemos visto la transformación de Tultepec, de ser un pueblo bicicletero, por ahí, a ser ya como un tipo de ciudad, ¿verdad? Algo ya. Así que ahora lo que vimos ahí nos agrada mucho, ya no queremos cambiar de ahí, ¿verdad? Porque es bonito realmente ese pueblo, ¿verdad? Nos gusta mucho. Y bueno, hace 18 años, como dice el pastor Omar, ¿verdad? Es un gusto conocer a Omar, y es un gusto conocer a la hermana Ceci, ¿verdad? Bueno, a Ceci yo la conocí así chiquita, ¿verdad? De 4 años, 3, 5 años, algo así. Y entonces que no les hablaba mucho, era como nuestra hermanita ahí dentro de la iglesia, ¿verdad? Que agradecemos a Dios porque ahora el amor ha pasado los años, casada con un pastor que sirve al Señor, ¿verdad? Entonces, pues están sirviendo a Dios, y qué cosa, qué bendición tan grande es poder escuchar, poder ver eso, ¿no? Entonces, llevamos, decía, 18 años en Tultepec, y ahora no ha sido nada fácil. Les decía a los hermanos que hemos estado, ese octubre nosotros estamos cumpliendo ya 18 años, y hemos tenido altas y bajas, aciertos y errores, hemos tenido tristezas, hemos tenido alegrías, hemos tenido de todo dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero algo que les decía a los hermanos, si Dios me permitiera iniciar una nueva obra ahora mismo, ¿verdad? En este tiempo, en este momento, pues yo creo que empezaría a predicar lo que estoy predicando o lo que estamos predicando hace algunos meses atrás en la iglesia, ¿no? Doy gracias a Dios. Quisiera hablar más de la lluvia, pues nos distorsiona un poco, pero bueno, algo que aprendí mucho del pastor Eric, fue mi pastor, ¿verdad? Yo tenía 13 años cuando conocimos al pastor, ¿verdad? Ahí en San Marcos, una iglesia que estuvo allá en la punta del cerro, ¿verdad? Y de ahí pues somos contemporáneos con el pastor Lara, ¿verdad? No le tengo que decir pastor, ¿verdad? Aunque nos conocimos en los primeros de la iglesia, ¿verdad? Otros hermanos como Daniel Padilla, todos ellos, unos jovencitos de la iglesia que crecimos juntos. El pastor nos inspiraba siempre, nos inspiraba a ser un hombre de Dios, ¿verdad? A ser alguien que sirviera al Señor. Y bueno, pues de alguna forma Dios nos concedió el poder estar pastoreando, estar con nuestras familias. Nos ha concedido ahora tener una iglesia en el sentido no de que pertenezca a nosotros, sino más bien nosotros ser parte de ella, ¿verdad? Y así empezamos con muchas dificultades, ¿verdad? Y solo ahora en Tultepec, pero gracias a Dios, bueno, pues ahora es una iglesia, ¿verdad? Ya estamos, ya hemos sido organizados, la iglesia hace ya un tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora
el pastor me decía que ustedes van a hacer cambios como congregación, formación, ¿verdad? Van a hacer algunos cambios y gracias a Dios por estos cambios que Dios va a ir haciendo, porque Dios les va a ir llamando a hacer más y más de su voluntad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa disposición en nuestras vidas. Algo que nosotros estamos viendo, enseñando a la iglesia, es importante ver que como ustedes acá en este lugar, ustedes están aquí congregándose, tiene una estructura, ¿verdad? Esa estructura es la que sostiene que aunque venga la lluvia, venga el granizo, aunque vengan temblores incluso, estas columnas tienen una estructura, ¿verdad? Pues exactamente la iglesia, cuando esta inicia, debe de formarse a través de una estructura, y esta estructura debe de estar tan cimentada, tan señalada por ustedes, tan respetada por ustedes de alguna manera, que nadie se atreva nunca a dudar de eso. Una de las cosas que nosotros hemos estado viendo acerca de la estructura de la iglesia, primeramente es tener a Dios en un concepto alto, ¿verdad? O sea, si usted viene a la iglesia, nosotros no tenemos un concepto de Dios alto, no tenemos un concepto de Dios así como algo sublime totalmente, entonces vamos a ser personas irreverentes, vamos a ser personas irrespetuosas, y si no respetamos a Dios, y no vamos a respetar a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestros pastores, ni a nadie, ¿verdad? Entonces es interesante ver que es la parte de la estructura de la iglesia, es que tenemos que reconocer que tenemos a un Dios sublime, a un Dios grande, a un Dios poderoso, ¿verdad? Es importante recordar eso. Y bueno, pues también entre esa estructura tiene que estar la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca debemos de dudar de ello. Yo sé que ustedes están llevando a cabo la palabra, yo sé que ustedes están luchando cada día y esforzándose por aprenderla, y esforzándose por llevarla a cabo. También algo que tenemos que recordar es que debemos de respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Dentro de esa estructura es que tenemos pastores, tenemos líderes en nuestra iglesia y estamos llevando a los líderes para que de alguna manera de ahí salgan pastores en el futuro. Ya estamos a punto, ¿verdad?, de nombrar algunos por ahí, les faltan algunos requisitos todavía, pero estamos a punto de nombrarlos o de consolidarlos como pastores. Y por último, ¿verdad?, tenemos que tener un testimonio correcto de nosotros, ¿verdad?, de nuestra persona, porque ¿qué importa que el pastor esté dando un buen testimonio? ¿Qué importa que los demás estén dando un buen testimonio si yo con mi vida no estoy haciendo lo correcto y no estoy buscando la voluntad de Dios y no estoy dando un buen testimonio? Entonces esa obra está destinada a fracasar porque no estamos dando un buen testimonio, no estamos mostrando amor, no estamos siendo respetuosos, no estamos demostrando lo que nosotros aprendemos en este lugar, ¿verdad? Bueno, quisiera predicar muchas cosas, pero el día de hoy, ¿verdad?, solamente les doy una reseña de lo que estamos viendo, nosotros hemos visto. Bueno, eso es la estructura, una estructura, ¿verdad?, algo que está ahí dentro, ¿verdad?, los huesos y todo. Pero después, hablando del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene pulmones, tiene hígado, tiene estómago, tiene intestinos, tiene páncreas, tiene cerebro, tiene, varios órganos, ¿verdad?, los cuales son benéficos, son totalmente benéficos, pero nosotros no lo vemos así, ¿verdad? Les decía a los hermanos que nosotros empezamos a apreciar a los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo cuando ya están dañados, ¿no? Las personas empiezan a decir, ay, mi páncreas, ¿no? Cuando ya tenemos diabetes, empezamos a decir, ay, qué tan importantes son los riñones cuando ya de tanto tomar refresco nos los acabamos y nos dañamos, ¿no? Pero qué bendición, un hermano de nuestra iglesia se viralizaba, él nos iba a acompañar hoy, pero no pudo, él es militar, ¿verdad?, y él tuvo problemas de renal muy fuertes que tuvieron que realizarlo. Gracias a Dios recibió un trasplante después y él era así bien sano. De hecho, estuvo en el campamento, estuvo sirviendo en la cocina, porque algunos lo ubican, ¿verdad? Pero un milagro ahí, ¿verdad? Y él nos decía que la diálisis es algo tan fuerte porque durante varias horas tienes que estar conectado a una máquina para que te esté limpiando tu organismo, tu cuerpo. Y
dice, y después en la noche te conectas mientras duermes al otro día. Es un total desastre, ¿verdad? Cuando en realidad quienes están sanos de los vivientes ni se dan cuenta que se está llevando un proceso constantemente en su cuerpo. Bueno, pues exactamente la iglesia es lo mismo, exactamente la congregación es totalmente lo mismo, porque nosotros, fíjense bien que no sé si en algunos lugares lo han notado, los pastores tal vez lo han notado, ustedes mismos lo han notado, que a veces el pastor dice, no, pues tal persona la encargamos en tal ministerio, la ponemos en tal sitio, ¿verdad? Hace cambios y dice, no funciona, sigue estando igual, la gente no quiere participar, la gente no busca la voluntad de Dios, la gente no se compromete, las personas no están haciendo lo que les toca. Entonces dice, bueno, vamos a cambiar otra vez, a esta persona la vamos a poner acá, hasta acá, hasta acá, y vuelve a resultar que exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencias en nuestros sistemas internos de la iglesia, tenemos deficiencia en lo que creen las personas, y así podemos cambiarlos constantemente el ministerio. Esas personas siempre van a estar fallidas y siempre van a estar causando problemas y dificultades porque no su pensamiento o su manera en la que observan a Dios, ¿verdad? De alguna forma no está correcto. Entonces, las pongamos donde los pongamos, siempre va a haber dificultades. Así que una de las cosas que alcanzamos a ver dentro de los sistemas, nosotros estuvimos hablando, dice la palabra de Dios, que estábamos contrastando las obras de la carne, que son envidias, pleitos, enemistades, todo un montón de cosas negativas e incorrectas, porque el fruto, y luego contrastamos con el Espíritu Santo, que dice, porque dice que el fruto del Espíritu es que ayúdenme, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y este fruto es como un paquete que viene al creyente cuando este creyente pues ha recibido al Señor, ¿verdad? Y viene a su vida. Y este es algo que ya tenemos nosotros, los que somos salvos, los que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces es importante ver que dentro de todo, ¿verdad? Es interesante que todas estas cosas se van desarrollando, van creciendo más a la medida en que nosotros seamos obedientes al Espíritu Santo y que nos dejemos guiar por Él y que no seamos rebeldes, no tengamos esa rebeldía de rebelarnos, sino querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy, ¿verdad? Quiero hablarles específicamente de la paz, ¿verdad? De esa paz que decía, ayúdenme como algunos pues sabemos el versículo, ¿verdad? Que dijimos al inicio, dice, mi paz os dejo, mi paz que os dejo, dice la palabra de Dios. Hablando de la paz, ¿quiénes optamos normalmente por tener paz? Queremos paz, ¿en dónde? En nuestra familia, queremos paz, ¿dónde? En la iglesia, queremos paz, ¿dónde? En nuestro trabajo, y queremos paz, ¿dónde? En nuestro país, ¿verdad? Queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la necesitamos en nuestras vidas. Ahora, una de las cosas importantes es que los requisitos para disfrutar de esta paz interior, me decía el hermano, el pastor Omar, me decía que tiene un aniversario, no sé bien cómo esté, algo así, me dio un poquito de información de siguiente, algo así, tiene su aniversario, ¿verdad? ¿Cuántos años están cumpliendo, hermanos? 8 años, gracias a Dios, 8 años, muy tiempo, ¿verdad? Y bueno, y ahorita van a hacer un cambio, ¿verdad? Van a empezar ya juntos en la mañana. Yo recuerdo que esto hace muchos años en Tultepec así nos pasó, estábamos en las tardes y algunos hermanos me dijeron, pastor, ¿por qué no mejor ya en la mañana? Dice, ¿no? Y dijimos, ya es tiempo de empezar en la mañana, vamos a llevarlo a cabo. Y bueno, Dios les va a ir empezando a usar, a pedir más cosas, a pedir que hagan ciertas cosas, y como iglesia debemos de tener la disponibilidad para llevarlas a cabo, debemos de ser un organismo sano. En la mañana hablaba en la iglesia y les hablaba acerca de lo que es un organismo sano, ¿verdad? También así como hay organismos sanos, hay organismos enfermos, hay iglesias que están sanas, yo no los conozco, los veo, pero alcanzo a ver que están animados por este punto, que vienen a la iglesia con el deseo de alabar al Señor. Se nota hay algo así, no así en otros lugares. Hay iglesias que hoy mismo están pasando por divisiones, están pasando por problemas, están pasando por dificultades, están pasando por pleitos. Hay entre ellos mismos, entre creyentes, cuando la palabra de Dios
nos dice que un distintivo que iban a tener los creyentes era ese amor tan grande que se iban a tener entre ellos y que el mundo les iba a creer gracias a ese amor, gracias a que ellos demostraran ese amor tan grande. Así que ustedes en algún momento, yo les decía a la iglesia, si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer espiritualmente, si queremos crecer como en número, multiplicar un día, regresemos a algún tiempo y digas, ¿sabes qué? No estamos en el mismo lugar, porque ¿qué crees? Fue tanto el amor que tuvimos entre nosotros que otras personas se agregaron y ahora estamos teniendo un espacio más amplio, más grande, ¿verdad? Que estamos sirviendo al Señor de muchas maneras, ¿verdad? Porque la idea de crecer en la iglesia no es solo por crecer, sino es para honrar y glorificar al Señor en diferentes ámbitos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? O sea, no solo es crecer porque queremos presumir que somos una iglesia grande o que mira cuántos miembros somos, sino que queremos crecer para que el nombre del Señor sea glorificado en este mundo, especialmente en este país, especialmente en este municipio para ustedes, ¿verdad? Y es algo que necesitamos. Pero bueno, ¿qué necesitamos para que de alguna manera, qué es lo que necesitan? Normalmente una de las cosas que la iglesia necesita amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que una iglesia necesita. Un organismo correcto, un organismo que está sano. Pero fíjate bien, yo te quiero hablar acerca hoy de la paz, ¿verdad? Que en una iglesia, cuando en una iglesia hay paz, creyentes, de verdad que esto es una bendición de parte de Dios cuando se tiene paz. Cuando si el pastor dice, vamos a hacer esto, ahí van todos, ¿verdad? Cuando se dice, no, es que hermanos, ahora tenemos tal proyecto, ahí van todos, ¿verdad? No, es que hermanos, ahora tenemos tal proyecto como iglesia, Dios nos está llamando a hacer esto, pues ahí van todos, ¿verdad? Eso es, y realmente, pero cuando no hay paz dentro de una iglesia, cuando una iglesia tiene dificultades, tiene problemas, oremos porque esto no pase. Y yo quisiera decirles algo que yo llegué a ver en mi primera iglesia. Estábamos rodeados de amor, gozo y paz, muchas cosas hermosas, ¿verdad? Y un tiempo después empezaron dificultades y aquellos hermanos que yo vi, hermanos que tanto se amaban, de verdad, tanto se amaban, después fueron como enemigos en algún momento, ¿no? Entonces, todo eso repercutió en mi vida como creyente y desde que yo llegué a Contepec empezamos a hablar sobre esas cuestiones, empezamos a mencionar que pues realmente pues era algo que no deseábamos para esta iglesia, para ninguna iglesia lo deseamos, ¿verdad? Pero vamos rápidamente a Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, voy a leer mientras algo aquí que traigo. Para disfrutar de la paz interior necesitamos cultivar la oración y tener una disposición de gratitud hacia Dios en todo. O sea, es interesante ver cuando disfrutamos, para disfrutar, o sea, es un requisito para que yo pueda obtener tal cosa. Necesito esto. Necesitamos cultivar, primeramente, ¿qué dijimos? La oración, ¿verdad? La iglesia necesita estar orando constantemente. Ahorita ustedes van a tener este cambio. Yo espero que lo estén orando. Sé que lo van a estar haciendo, ¿verdad? Ahora, Señor, ayúdanos, que todos podamos estar tal vez en la mañana. Señor, ayúdanos, porque ahora viene nuestro aniversario. Ayúdanos, porque también para los líderes, ¿verdad? Para los hermanos. Me imagino que por las mañanas estaban congregando en Cristo Vive, se estaban nutriendo, les estaban predicando y todo el asunto, pero ahora no, ahora tienen que venir temprano a este lugar y empezar. Hay muchos cambios, vamos a empezar a sufrir muchos cambios, ellos se van a despedir, es algo difícil, se van a despedir de su iglesia que durante muchos años, mucho tiempo, pues estuvieron sirviendo. Imagínate, tú te sientes tan cómodo, tan contento en este lugar y en algún momento sabes que ya te tienes que ir porque tienes que ir a servir a otro lugar. O sea, eso lo vivimos, eso lo viví en algún momento, lo vivimos, pero es gratificante saber que nos vamos para servir al Señor, amén, para servir al Señor, para hacer su voluntad, no por otra cuestión. Y que así cada miembro de la iglesia les animamos. Si un día un miembro de la iglesia tiene que irse, un hermano tiene que irse a otro lugar, que sea porque vas a hacer la voluntad de Dios, amén, que sea porque tú vas a servir a otro lugar y no porque de alguna manera tú te vas por alguna razón. Así que vamos a ver Filipenses 4, del 6 al 7, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, así dice la palabra. Por nada estéis afanosos, antes bien
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Exactamente. Y dice, yo voy a leer otra versión, dice, por nada estemos que afanosos. Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, una de las cosas en las cuales, si queremos cultivar la paz, si queremos tener paz en nosotros mismos, en nuestra congregación o como creyentes, ¿verdad? Primeramente necesitamos que la oración, necesitamos poner cada cosa que nosotros hagamos. Yo sé que todo esto es muy básico y que tal vez ustedes lo conocen y dirán, bueno, pues sí, es cierto, la oración es algo, pero muchas veces, mira, en realidad que a veces lo pasamos por sentado, diciendo, no, pues vamos a hacer esto y se va a hacer y punto, ¿no? Pero cuando oramos, cuando decimos, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a que estos cambios que la misión está teniendo, que la iglesia está teniendo, ¿verdad? Pues de alguna manera nos ayuden aún más todavía, Señor, ¿verdad? Que no tengamos rezagos, que no haya dificultades, ¿verdad? Que no haya contratiempos, sino que todo se lleve en orden a hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿qué dicen? Por nada estemos ¿qué? Afanosos, ¿verdad? O sea, que por nada estemos preocupados, por nada estemos pensativos por esas cuestiones, sino que todo eso que nosotros estamos preocupados y pensativos debemos de llevarlo a la voluntad de Dios. Muchas veces en realidad no tenemos la paz en nuestras vidas porque nosotros mismos nos la negamos, ¿verdad? Porque el Señor mismo ha dicho, mi paz, ¿qué dice? Les dejo, dice, mi paz, ¿qué dice? Les doy, dice, y Él habla de que no es una paz como la que el mundo da, ¿verdad? No es una paz ahí que están confiando en un gobernante, están confiando en un hombre que los va a sacar de dificultades, no, estamos confiando en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que Él está haciendo su voluntad en nosotros y gracias a Dios, ojalá y existan más obras, más obreros, más creyentes que estén, ¿verdad? Estén aquí dispuestos para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es algo, veníamos de camino y sentimos que no es muy largo, pero ahorita con las carreteras que hay, es bien rápido llegar hasta acá, pero sí es largo el trayecto. Y yo le decía, no se le voy a preguntar al hermano Jorge, ¿verdad? Al hermano hermano, ¿cómo fue que llegaron hasta acá? ¿Verdad? O sea, ¿cómo fue que llegaron hasta acá caminando? ¿Qué les dijo de este lugar? ¿O vinieron a jugar por acá fútbol y dijeron, pues a ver una iglesia? No, realmente, ¿quién fue? Dios fue el que abrió puertas, el que los trajo hasta este sitio y gracias a Dios por eso. Ahora oremos porque esto haya paz. Ahora, este pasaje bíblico representa una invitación, dice, a no estar ansiosos y al mismo tiempo a cultivar una vida de oración caracterizado por acciones de gracias. Mira, normalmente a veces las dificultades que se llegan a presentar en cada persona, una persona empieza a tener problemas consigo mismo, y a veces cuando tiene problemas consigo mismo, empieza a tener problemas con quienes, con otros, porque el problema no empieza con otros, el problema empieza ¿dónde? En el corazón de cada persona, y la pecaminosidad de la persona empieza a tener problemas, empieza a tener dificultades, y entonces nosotros nos damos cuenta que una persona amargada, ¿verdad? Cuando hay amargura en el corazón, nos llegó a tocar a través del tiempo. Ahorita, de veras, yo le agradezco a Dios con todo corazón. Aquí están los hermanos de testigos. Ahorita la iglesia está pasando por un momento de gracia, está pasando por un momento bonito, estamos pasando por un instante de bendición. Si ustedes aquí quieren verlo y decirlo así, está llegando gente a nuestra iglesia, estamos trabajando duro, estamos yendo al hospital a predicar la palabra, estamos yendo a los centros de rehabilitación, ¿verdad? A predicar acá por Ecatepec. O sea, venimos desde Juntas de Ecatepec a trabajar a ese lugar. Y se están, ahorita por ejemplo, ¿cómo se llaman? Estamos teniendo células en las casas, ya tenemos 3 misiones en la zona de la Huasteca, ¿verdad? Ahí trabajando con un hermano, allá está creciendo los creyentes, que ahorita la iglesia está hoy, tenemos que mandar más o menos unas 20 sillas para allá, porque los hermanos ya no tienen sillas. Era una iglesia que estaba muriendo y dio de alguna manera ayuda a un hermano. Ese hermano, ahora nosotros lo estamos apoyando y eran 8 personas, ahí 6, 7, 8 personas
que estaban, y de ahí empezaron a trabajar, empezaron a orar, empezaron a tener todo este fruto del Espíritu. Y sabes que ahora dicen, pastor, no tenemos sillas, ¿verdad? Entonces, a suplir la iglesia de Tultepec se ha dado la tarea de poder ayudar a estas personas. Y bueno, podemos decirlo así, que en realidad estamos, les decía que hay un momento de gracia ahorita en nuestra iglesia. Oren, ojalá y sea eterna, ¿verdad? Ojalá y sea para siempre. Estamos cansados y de problemas y cosas que han sucedido de repente, y ahorita estamos tan contentos. Pues fíjate bien, una de las cosas que hemos dicho a la iglesia es que debemos de ser agradecidos. Debemos de ser bien agradecidos. A veces, ahorita podemos decir a algunos, ay, qué ruidazo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque tenemos un lugar donde congregarnos, ¿no? Allá en Tultepec no se escucha la lluvia, pero hermanos, los fuertes están hablando y no te dejan hablar. O sea, y hay personas que nos han visitado y nos dicen, pastor, ¿tienen fiesta? No, están probando sus cohetes todo el tiempo, los están probando nada más ahí, ¿verdad? O sea, que no es que haya fiestas, sino que ahí todo el tiempo se escucha constantemente, ¿no? Entonces, pero una de las cosas es ser como hermanos agradecidos. O sea, para tener paz, uno de los requisitos, tenemos que orar y debemos de tener, ¿qué? Gratitud. O sea, ser agradecidos. Gracias porque tenemos a nuestros pastores, gracias porque tenemos hermanos en Cristo, gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos, gracias porque hemos conocido al Salvador, hemos conocido a nuestro Señor, ¿verdad? Y ahora realmente eso es algo tan importante. Yo recuerdo que nosotros, un poquito del testimonio, conocimos Dios fue por nosotros, Dios fue por nosotros. Recuerdo que un día alguien tocó a nuestra puerta. Nosotros vivíamos en una vecindad y un pasillito bien estrecho, así les he platicado la historia de los hermanos, y no era la primera puerta, eran las primeras, había puertas de lado y lado, y era como era como la tercera puerta, pero estaba como escondida, y luego había otra acá de este lado. Pues no sé, los hermanos llegaron y nos platican la historia de ellos, y tocaron exactamente en ese lugar. Fueron a tocar, mi mamá los recibió y le hablaron del plan de salvación. Mis papás ya conocían de la palabra, ellos, mi abuelito se congregaba en el pueblo y bueno, pues ya conocíamos, pero mis padres vinieron a trabajar acá, como muchos tal vez de sus padres vinieron a buscar empleo, trabajo, ¿verdad? Y todo eso. Mis papás igual vinieron, ¿verdad? Pero llevábamos 4 años sin congregarnos, y esos 4 años fueron los más horribles que nuestra familia ha vivido, ¿verdad? Esos 4 años, todavía los recuerdo, a los 13 años, llegamos a vivir acá, a los 9, 10, 11, 13, sí, exactamente, y fueron los más difíciles hasta que tuvimos la bendición de conocer al pastor Eric, ¿verdad? A la iglesia en Monterrey. Para nosotros fue una gran bendición, ¿verdad? Y siempre que platicamos de esos buenos tiempos, para nosotros fueron tiempos de gracia, fueron tiempos de bendición. Dios nos bendijo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, pues ahora dice que por lo que de gracia que recibimos, de gracia que lo damos. Por esa razón ahora predicamos el Evangelio, por esa razón ahora persistimos en hacer la voluntad de Dios, porque algún día alguien hizo la voluntad de Dios para que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Entonces ahora nosotros lo hacemos para que otros también tengan esa bendición que en algún momento nosotros tuvimos. Así que dice el versículo 7, que lo leímos ahí, ¿verdad? También, ¿lo pueden volver a leer? El versículo 7. Ajá, por favor, hermanos, Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Exactamente, ¿no? Y primero dice, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sean conocidas sus peticiones en acción de gracias y todo. Y luego les da el resultado de eso. Si tú obedeces, si nosotros obedecemos, tenemos un resultado. Así que el apóstol Pablo nos dice que es el resultado de ese caminar, el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Esa es la paz que no tiene explicación humana, ¿verdad? O sea, esa paz que debería de estar en cada uno de nosotros, y aunque pueda haber dificultades, aunque pueda haber cosas por aquí, por allá y por todos lados en nuestras vidas, ¿verdad? Esa paz
debe de estar presente en la vida del creyente. Una paz que te digan, oye, no, ¿por qué tienes tanta paz? Si no deberías, a veces no deberías de tener tanta paz, nos dice el mundo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros llevamos esto a oración, dice cuando nosotros de verdad entregamos las cosas al Señor, no estamos afanosos, oramos y somos agradecidos, dice la palabra de Dios que entonces esta paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas. O sea, primeramente el Señor nos pide hacer algo, ¿se dan cuenta? Primeramente nos dice, hagan esto, llévenlo en oración, sean agradecidos, ¿verdad? Y cuando pase esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en ustedes, estará en sus corazones. Entonces, ¿qué de aquí en adelante? Una de las cosas que quisiéramos que en la iglesia siempre hubiera esta paz, siempre hubiera esta tranquilidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues ser agradecidos, ¿verdad? Y debemos de llevar esto en oración. Así que quisiera poner un ejemplo. Esa es la paz que no tiene explicación humana, de verdad no hay paz humana, pero algunas cuestiones de la paz, ¿verdad? Algunos ejemplos, la paz de Pablo en la tormenta que hizo naufragar el barco, ¿no? ¿Recuerdan esa historia cuando Pablo naufraga, ¿verdad? Y está ahí, dice, yo pensé que moriría, dice, pero después Dios, ¿verdad? De alguna forma le informa, sabes que nadie va a morir, ayúdale, diles que se alienten, y entonces él recobra fuerzas, ¿verdad? Y le dice a todos, ¿verdad? ¿Saben qué? No vamos a morir, ¿verdad? Sino que esto Dios lo está utilizando y cosas por el estilo, y nos damos cuenta cómo es que esa paz vino a él, y verdaderamente Dios tenía un propósito, así que cuando Dios tiene un propósito, Él nos lleva hasta el final de ese propósito. Tenemos que recordar entonces, ¿verdad? Que Pablo exactamente le estaba sucediendo lo mismo, tuvo esa paz. Otro ejemplo es la paz de Moisés en el desierto, ¿verdad? Cuando Moisés tuvo que estar ahí, ¿verdad? Guiando a este pueblo, dice que era un hombre como manso, dice la palabra de Dios. Y obviamente para ser manso tienes que tener ¿qué? Paz, porque si eres alguien que se estresa a la primera, ¿verdad? Y todo eso, entonces no te tiendes a ser agresivo, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente esa paz en nuestras vidas. Otro ejemplo es la paz de los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? En el horno de fuego. ¿Recuerdan cuando le dijo, sé por rey? Dice que si nuestro Dios no nos va a salvar, estoy parafraseando, ¿verdad? No nos salva, dice, nosotros no nos vamos a ir a hincar, ¿verdad? No nos vamos a rendir a tu estatua, no te vamos a venerar a ti. Le dice, no. ¿Y qué? Imagínate en ese momento ahí ese horno, ¿verdad? Ardiendo a todo más de lo que normalmente se ponía. Y imagínate, aún tuvieron tiempo de decir, espérate, no nos hagas esto, ¿verdad? Dice que fueron violentos con ellos, los amarraron y los pusieron en ese lago, ¿verdad? Digo, en ese, fuego ahí, ¿verdad? En ese horno, ¿verdad? Entonces, entendamos esa parte, ¿qué les dio la fortaleza para pasar por ese momento de decir, vamos a morir ya? Y no solamente vamos a morir de una manera cruel, pero ellos tuvieron esa tranquilidad. ¿Qué les dio esa paz? ¿Qué les dio esa tranquilidad? Una de las misiones que ahorita estamos apoyando, Guasalinquillo se llama, está muy cerca de Huejutla. Ustedes han escuchado de gente desplazada en Huejutla, ¿no? Mi papá y el hermano que estamos ayudando han ido a ayudar un poquito ahí de repente, ¿verdad? También creo que Cristo ha mandado cosas para allá, me parece. Y hermanos, una de las misiones, Guasalinquillo, el hermano Celso, ¿verdad? Que él es nativo de esa comunidad, es una ranchería, no tiene ni luz, apenas le van a empezar a instalar la luz en estos días, el hermano. Imagínense que esa comunidad se rige por usos y costumbres. ¿Qué quiere decir? Que la ley mexicana no se aplica al 100% en ese lugar. Así que ellos pueden decidir lo que hacen y lo que no. Y ellos han decidido que el cristianismo y cualquier otra cuestión que se quiera predicar ahí no puede entrar a ese sitio. Y quien entre lo van a correr y le van a quitar sus propiedades y todo. Esto ya les ha pasado, ya han corrido gente, ya le han quitado propiedades a las personas. Y saben que nuestro misionero vive ahorita en ese lugar. Y sabes que Dios le ha dado paz a ese hombre. Dios le ha dado tranquilidad. Y sabes que él está predicando la palabra y hasta ahorita no lo han molestado. Han leído su carta, han leído de que es lo que ellos esperan, han leído todo eso como una comunidad. Pero sabes que a nuestro misionero no le han dicho absolutamente nada. Esa paz que Dios siembra, esa paz que Dios pone en el corazón de esas personas, seguramente
hablando de esto, ¿verdad? Del horno de fuego, ¿verdad? Algún día la iglesia, algún día como creyentes vamos a padecer persecución en algún momento, ¿verdad? Poca, mucha, existe la persecución en nuestro país, poca o mucha, ahí ha estado constante a través del, gracias a Dios vivimos en el Estado de México, no lo vemos mucho, pero en los pueblos realmente los creyentes son perseguidos, ¿verdad? Yo vengo de una comunidad y desde niño siempre nos decían, ¿verdad? Cosas ahí, ¿verdad? Y nos agredían y varias cosas verbalmente y hasta físicamente en algún momento, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios aquí no se vive eso, pero no quiere, nosotros presentamos otro tipo de persecución, otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto, esta paz es necesaria porque algún día pasaremos por el horno de fuego y tenemos que tener esa paz en nuestras vidas. La siguiente cosa es la paz de los tres amigos, vimos esa, la paz de Daniel en el horno en el foso de los leones. Importante ver esa parte, ¿verdad? Cómo es que él tuvo también, Daniel tuvo eso de decir, ¿verdad? No, pues hagan lo que quieran, yo voy a orar al Señor, ¿verdad? Y aunque sea que me lleven a tal lugar, ¿verdad? A los leones. La paz de Esteban, ¿recuerdan Esteban, el primer diácono, cuando estaba haciendo que apedreado por hablarles a los judíos y decirles la verdad y decirles todo lo que estaba sucediendo en sus vidas y predicándoles el evangelio? Y dice que cuando él era apedreado, dice que pareciera como si el cielo se abriera y él pudiera ver, ¿verdad? Y él estaba tan viendo más aquello, ¿verdad? De alguna manera, tuvo una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, ¿verdad? O sea, estaba pasando por un momento tan difícil, imagínate, piedra sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra. Y por eso creo que él dije, no le estaban aventando bombones, ¿verdad? Bien padre. No, o sea, estaba pasando por un momento terrible que lo mataron en ese momento, ¿verdad? Pero en esos últimos instantes él mencionaba las palabras que el Señor Jesucristo dijo, perdónalos, porque, o sea, pidiendo perdón, porque no sabían lo que estas personas hacían y mirando al cielo, ¿verdad? Y viendo cómo es que de alguna manera Dios le daba esa paz en su corazón, ¿verdad? Esa paz en su vida. Así que vemos la paz de Noé en el diluvio. Imagínate, se soltó esto, la gran responsabilidad que pesaba sobre él, ¿verdad? En ese instante estaba su familia, mucha gente no quiso creer, bueno, eso fue otra cosa, pero empezó a llover, nunca había llovido. Para nosotros ahorita el que llueva, pues es muy común, decimos se va a pasar al ratito, ya no hay ningún problema, pero en ese tiempo no. Así que él tuvo paz y todavía cuando me imagino que el arca pues empezó a movilizarse, ¿verdad? Empezó a subir, a flotar y ya no se veía absolutamente nada, pues toda esa paz que presentó obviamente Dios se la estaba dando ahí, ¿verdad? La paz, la última, la paz de Cristo en la cruz. No tenemos tenemos un Cristo sufriente, pero un Cristo que tenía paz, ¿verdad? Ahí diciendo estas mismas palabras, Padre, aún ahí rogando por aquellos y por nosotros, Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen, ¿verdad? Así que es interesante ver esto. La segunda cosa que vemos para disfrutar la paz interior, no solo necesitamos leer su palabra, también debemos amarla. Salmo 119, 16, vamos a verlo, Salmo 119, 16. Salmo 119, 16. Siempre les digo a los hermanos, espérenme porque yo todavía no lo encuentro, Salmo, no, es 119, 165, hermano. Amén. Y todos juntos vamos a leerlo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios así fuerte como la lluvia, ¿sabes? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ¿verdad? O sea, hay una garantía impresionante cuando dice la palabra de Dios. Dice el salmista, mucha paz
tienen los que aman, ¿qué dice? Tu ley. Hermanos, queremos tener paz. ¿Por qué muchas veces, a veces llegamos con el paz? No está mal, qué bueno que lo hacen, qué bueno que lo hacemos, pero a través de estos 18 años, no son mucho tiempo, yo creo, hay pastores que 40 años, 50 años de ministerio, más años, 60 años de ministerio, pero algo que yo me he fijado mucho es que los cristianos sufren porque quieren muchas veces, o sea, porque quieren sufrir, y a veces en sus propias familias están sufriendo y son bien cumplidos, vienen al culto, trabajan dentro de la iglesia, ¿verdad? Vienen y hacen ahí, ¿verdad? O sea, se congregan, pero sufren porque quieren, a veces llegan pastor, ver cómo está horrible la situación en la familia, está pasando esto, lo otro, pero ¿qué dice la palabra? Dice en esta parte, mucha paz tienen los que aman tu ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando la amamos, la respetamos, la llevamos a cabo, ¿verdad? Dice, una de las cosas que le estaba platicando a los hermanos hace unos días, ¿verdad? Y les estaba diciendo, estábamos leyendo el Salmo 1, bienaventurado el varón, dice que, bueno, lo parafraseo, bienaventurado el varón que no tomó en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche, ¿verdad? Ahí vemos una parte es importante. Dice, ni en silla, pero fíjate, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas veces, ¿verdad? Los cristianos termina el culto, nos vamos a la casa, vamos a comer, los bautistas, así somos, ¿no? Vamos a comer, ¿verdad? Vamos a algún lugar, vamos a la casa, pero el chiste es ir a comer. ¿Y qué pasa? Estamos hablando, ¿no? ¿Viste el culto? ¿Viste que se paró la bocina? ¿Viste que, no sé, viste que, o sea, a veces empezamos a hablar de las personas, a criticar, ¿viste al hermano? ¿Viste que esto? ¿Viste que el otro? ¿Viste que qué actitud tenía? ¿Viste que? Y a veces empezamos como a escarnecer, a hablar de las personas. Dice la Biblia que no esperemos ser bendecidos cuando somos de esa manera, cuando somos personas escarnecedoras, ¿verdad? Cuando estamos hablando mal, dice que no se ha sentado en sillas escarnecedoras, dice la palabra de Dios, pues nos está hablando de que no ha estado ahí ni curioso hablando de otras personas. Así que cuando hablemos de alguien, que sea algo positivo, que sea, ¿qué viste? ¿Qué bendición fue esto? ¿Viste que esto, el otro? O sea, ver las cosas positivas, no las cosas negativas, ¿verdad? De una manera. Entonces, es importante ver esto. Dice que si queremos tener, ¿qué dice? Paz. Dice que primeramente mucha paz tienen los que aman ¿qué? Tu ley, o sea, la palabra. Debemos de estar constantemente buscando la voluntad de Dios, debemos de estarla leyéndola, memorizándola. Si ahorita, por ejemplo, hubiese un momento en el que a veces hablamos mucho de nuestros gobiernos y decimos que el gobierno ahorita está haciendo esto y el otro, muchas cosas, no lo sabemos, pero imagínense que nos quedáramos sin las Biblias. Imagínense que si nos quedáramos, vamos a decirlo así, sin la palabra de Dios, si nos quedáramos en eso, ¿qué harías tú? ¿Cuántos textos te sabes? ¿Cuántos capítulos te sabes? ¿Verdad? He conocido creyentes que se saben grandes porciones de la palabra, no solo el Salmo 23, ¿verdad? O sea, algunos nos sabemos todo el Salmo 23, yo no sé el Salmo 23, pero tenemos que aprender más de la palabra todavía y guardarla en nuestros corazones. Creemos que la razón por la que el salmista dice eso es porque hay muchas cosas en la palabra que implican un sacrificio, que implican un morir a nosotros mismos, una aceptación sin cuestionamiento, y a menos que amemos la palabra, siempre cuestionaremos la benevolencia de Dios o su habilidad para hacer las cosas, ¿verdad? O sea, si nosotros no estamos amando la palabra de Dios, siempre seremos personas que estaremos cuestionando, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué Dios está haciendo? Cuando Dios muchas veces no pasa las cosas como nosotros queremos, también debemos de agradecer, porque el Señor, a veces años después uno dice, agradecemos y decimos, gracias Señor porque esto no se hizo, o porque esto no se llevó a cabo, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos da esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Así que cosas que hoy no se estén llevando a cabo, cosas que hoy no estén pasando en este momento, y que tú digas, ¿por qué no está pasando así como yo quiero? Tal vez en unos años, tal vez Dios te está guardando tal vez al futuro, ¿verdad? Y tú digas en unos años, híjole, qué bueno que eso no pasó, porque mira, hubiera habido esas consecuencias, y gracias porque ha pasado de esta manera. Entonces, dice que tenemos, dice mucha paz tienen los que aman tu ley. La siguiente cosa, para disfrutar de la paz interior necesitamos
disponernos a la obediencia. Hermanos, de verdad que los pastores, y yo veo muy tranquilo al hermano Mar y al hermano Jorge, ¿verdad? Yo los veo muy, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Así como que todo está bien bonito, muy amor. Yo siento que ustedes, no sé, los ven a todos y yo digo, son requete obedientes estos hermanos, o sea, se ve que son así, llegan bien puntuales al culto, no sé, yo los veo así como que, o sea, pero hermanos, en mi trayectoria como pastor no me ha tocado así como ellos, ¿no? O sea, yo me he encontrado con personas a veces rebeldes y me he encontrado con personas que no obedecen y nos hemos encontrado con muchas, gracias a Dios los hermanos que están aquí son personas obedientes, ¿verdad? Les dije en la mañana, desde ayer les dije, hermanos, me pudieron acompañar y dijo, no, sí, pastor, te acompañamos, ¿verdad? Y gracias a Dios pudieron venir, iban a venir otros, ¿verdad? Pero estuvo bien, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un buen número, ¿verdad? Así, pero fíjense que normalmente los pastores batallamos con que las ovejas que puedan que obedecer. Cuando vemos la vida de Moisés, ¿verdad? ¿Cuánto batallar tenía este pobre hombre? Vemos que el pueblo mismo lo quiso que matar, en algún momento lo quisieron apedrear porque dijeron, nos sacaste de nuestra esclavitud y ahora quién sabe a dónde nos vas a llevar. O sea, no lo dijeron esas palabras, pero eso era lo que estaba pasando. Y fíjense que muchas veces, o sea, en la mayoría de veces los pastores batallamos con la cuestión de que los creyentes obedezcan y vayan por buenos caminos. Creyentes, fíjense bien que nosotros mismos, como adultos, predicamos y decimos, cuando hablamos de los hijos, ¿no? Por ejemplo, decimos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿verdad? O sea, y habla de que para que te vaya bien y seas de larga vida. Y muchos padres decimos, amén, pastor, ¿verdad? Que nos respeten nuestros hijos, amén, que ellos tienen que respetarnos a nosotros. Pero ¿qué hay cuando nosotros no estamos respetando a nuestras autoridades? ¿Qué hay que como creyentes a veces no respetas la autoridad de la iglesia? A veces no respetas ni a las autoridades de afuera y no respetamos a quien sea, ¿verdad? No respetamos. Entonces, una persona que normalmente vive en esa trayectoria, déjame decirte, la paz interior es el resultado de la obediencia. Ahorita estamos yendo a centros de rehabilitación y es bien diferente en los centros de rehabilitación. Llegamos y predicamos la palabra. Y fíjate, nos ves ahí a todos, jóvenes, por eso cuando dijeron acá en el campamento, fuertes, personas muy inteligentes, capaces, seguramente muy ingeniosos, están atrapados por el pecado de los vicios en ese lugar. ¿Y sabes por qué? Porque nunca tuvieron un ejemplo tal vez de obediencia, o nunca obedecieron a sus padres. Ya no te juntes con esas personas, ya no vayas a juntarte ahí, ¿verdad? O ten cuidado con tus amistades, o haz esto, o ve a la iglesia, ¿verdad? O vamos juntos a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, desgraciadamente, cuando no tenemos obediencia, ¿sabes qué? No pretendas tener paz en tu vida si tú no eres una persona obediente. Yo creo que los que ya nos duele la rodilla, de repente, ya vamos entre los de 30 veces no, bueno, a excepción de los pastores, yo sé que ellos son hombres de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, yo pienso que muchas veces ya cuando ya empezamos a ciertas edades, empezamos a entender que muchos de los males que han venido a nuestras vidas ha sido porque no hemos sido obedientes. Primeramente no hemos sido obedientes ¿a quién? A Dios. Y no hemos sido obedientes porque mira, ser obediente a Dios es ser obediente a todo lo demás. Ser obediente a Dios. Entonces, la paz interior es el resultado de la obediencia. Las personas en desobediencia no pueden tener paz ni pueden reclamar las promesas de Dios. De hecho, en el Salmo 38, no lo busquen, el salmista escribió: no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, dice el Salmo 38:3, ¿verdad? O sea, no hay paz, no hay tranquilidad. Y fíjate que ahorita todo esto que hemos estado viendo con esas personas, una hermana, nos han llegado personas a nuestra iglesia, una hermana nos contaba que
una vida llena de dificultades, una vida llena de desorden, ¿verdad? Y parte porque no tuvo una guía y parte porque pues ella le siguió, digamos, de alguna forma, ¿no? Y fíjate que uno se puede pensar, ¿y cuánto ha sufrido? Nos contaba su historia y llorábamos con ella, ¿verdad? De todo el sufrimiento que ha pasado. Y fíjate que entonces cuando leo este versículo me acuerdo de eso: no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. La obediencia trae paz, pero la desobediencia nos la roba, porque el Dios de paz está con los que practican la obediencia, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que de alguna manera nosotros practiquemos la paz, ¿verdad? Así que es interesante ver, dice esta porción de la palabra, ¿verdad? No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, ¿verdad? Entonces, queremos tener paz, debemos de ser ¿qué? Obedientes, debemos de buscar la voluntad de Dios como personas individuales. Tú no estés viendo al que no obedece, no estés viendo a otro que, es que mi esposa no obedece, es que mi esposo no obedece, es que mis hijos no obedecen, es que mis familiares no. No, en este momento, fíjate tú a tu persona y pregúntate: ¿estoy obedeciendo a hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy obedeciendo a las cosas que Dios nos está diciendo? Hace rato el hermano Omar decía, el pastor Hugo, dice, gracias hermano, me decía, tiene disposición. Mira, a veces uno quisiera quedarse en su casa, pero ¿sabes qué? Yo he aprendido que es mejor tener disposición, que si es algo de Dios, hay que ir con Dios por la buena. Amén. No hay que experimentar lo que a Jonás, ¿sí me entiendes? Jonás tuvo que estar ahí en los jugos gástricos de un pez, ¿verdad? Salir todo hinchado, me imagino yo, y todo mal, y el Señor lo aterriza donde dice, y vuelve ahí donde yo te dije. Y al final de cuentas lo tuvo que hacer. Entonces, es mejor, se siente mejor, es mucho más bendición cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios. Por esa razón, le platicaba a mi esposa, ¿verdad? Le decía, pues estamos en un momento de nuestra vida, ya no duele la rodilla, pero estamos en una etapa de nuestra vida donde estamos diciéndole a Dios: Señor, lo que tú quieras con nosotros, lo que tú quieras. Si tú dices, vamos aquí, vamos. Si tú quieres que hagamos esto, vamos y lo hacemos. No importa el cansancio, no importa lo que sea. Si tú nos pides algo, nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Y les predicaba hace 8 días a los hermanos que, por supuesto, aún el descanso correcto tiene que ver con la obediencia de Dios. Aún el descanso correcto. O sea, que tú tengas un día para poder descansar. No somos sabatistas ni nada de ese tipo. Pero a veces los bautistas no tenemos en mente esta parte que trabajamos todo el tiempo. O sea, no tenemos un día para decir, ahora sí, voy a descansar este día. Y es importante, hasta en eso tenemos que obedecer, porque si no nuestra salud se ve que menguada, ya andamos mal, ya andamos con enfermedades, andamos con dificultades. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, quisiéramos predicar más, ¿verdad? El tiempo obviamente nos ha consumido, pero simplemente quiero terminar con esto, ¿verdad? De alguna manera, hermanos, hacer una reflexión. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos teniendo paz en nuestras vidas? Porque justamente esa paz que tanto deseamos, que tanto anhelamos, que tanto mucha gente hasta paga por tener esa paz, por buscarla, porque alguien le diga dónde está simplemente en buscar hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este momento, ¿verdad? Incluso hablando de aquellas personas, hoy no veíamos personas nuevas invitadas, ¿verdad? Pero hablando de creer en Cristo, ¿verdad? Nos trae paz a nuestra vida. Voy a hacer una oración, dejo el tiempo al pastor Omar, si él necesita en este momento hacer una invitación. Adelante. Señor, le damos gracias en este momento, tú eres bueno para con nosotros. Gracias por esta misión y gracias porque en algún tiempo no muy lejano será una iglesia fuerte, Señor, y que estará haciendo tu voluntad, estará glorificándote, Señor, estará obedeciéndote y tendrá paz
entre sus vidas, Padre. Te damos gracias por todo esto, pedimos que tú los ayudes en todos los retos que tienen, pues desde su cambio de horario, Señor, que ellos van a empezar a tener. Yo te pido que esto sea de gran ánimo para sus vidas. Gracias porque ellos puedan obedecer y puedan hacer tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por escuchar una transmisión más. Si desea escuchar este y otros mensajes, visítenos en nuestras páginas como IBB Tecámac.